Bien, 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 bien. Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas. Como ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje tan enriquecedoras para todos y todas. Hoy, en el seminario, la evaluación en la calidad de vida en población pediátrica infantil, la definición del concepto e instrumentos disponibles. El docente que nos acompaña hoy es Hermann Thomas Herrenfeld. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología de la Universidad de Montreal en Canadá, cuenta con diplomados en neuropsicología infantil de la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales, docente en ADIPA de WAI 5, WAI 4 y ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica. Le damos el paso a Germán, ¿verdad?, para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una muy buena jornada el día de hoy. Hoy día nos compete hablar un poco sobre un tema que particularmente me estaba interiorizando bastante, que es sobre la evaluación de la calidad de vida, particularmente porque es mi tesis de magíster. Y dado el ejercicio, ¿cierto?, que tuve que realizar para producir, ¿cierto?, de investigación, dije que me gustaría compartir algo importante de esto a los estudiantes, ¿cierto?, y a quienes participan de las clases y el contenido que da DIPA. Entonces, el día de hoy yo voy a hacer una pequeña ponencia sobre la evaluación de la calidad de vida en población pediátrica, y también vamos a hablar sobre algunos instrumentos que están disponibles para poder hacerlo. Particularmente me voy a centrar en presentar uno que eventualmente podría ser una herramienta de acceso gratuito y útil que se podría utilizar en Chile. Bueno, aprovecho también de saludar a todas las personas presentes que son del extranjero. Vi que había personas de México, de Cuba. Sean muy bienvenidos y espero que también parte del contenido que preparé pueda servirles tanto para ustedes como para sus poblaciones. Bueno, el objetivo de este seminario, ¿cierto?, es primero definir el concepto de calidad de vida asociada a salud y ver su aplicabilidad en algunas condiciones clínicas. Particularmente vamos a hablar qué es calidad de vida y después qué es calidad de vida asociada a la salud, que es un concepto derivado del mismo. Y como segundo objetivo vamos a presentar instrumentos que hayan sido validados, que hayan sido utilizados para medir calidad de vida en población pediátrica en Latinoamérica, para concentrarnos en la propuesta del que yo quiero presentar hoy el día. Primero, ¿cierto? La calidad de vida asociada a la salud. La verdad que ya hablar de calidad de vida puede ser un concepto muy diverso, muy, digámoslo así, multifactorial, y que también lo abordan múltiples disciplinas: la sociología, la economía, ¿cierto? La psicología, claramente, ¿cierto? O las ciencias de la salud, ¿cierto? Todos abordan la idea de la calidad de vida. Particularmente, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que la calidad de vida sí es un estado de bienestar en el que tanto las dimensiones objetivas y subjetivas están contempladas, ¿cierto? Y que están sujetas también a condiciones económicas, la salud, el entorno emocional, las relaciones sociales, y a su vez todo esto estaría permeado por los valores de la cultura y la sociedad en la cual se vive. Entonces podríamos decir que la calidad de vida, si bien es cierto, podríamos traducirlo como bienestar, wellness en inglés, u otras de las condiciones. Vamos a ver que es un concepto bastante amplio, que no se puede reducir a una única disciplina, y que va a haber muchos otros factores involucrados. Y por tanto, la calidad de vida asociada a la salud, algunos lo definen, ¿cierto?, como los cambios que ocurren en la calidad de vida producto de la enfermedad, los tratamientos médicos o la discapacidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida asociada a la salud, estamos hablando de cómo la enfermedad o el proceso de salud-enfermedad, ¿cierto?, puede afectar la calidad de vida.
Esto, si nosotros lo vemos desde lo teórico, ¿cierto? Podríamos decir, claro, tiene mucho sentido, pero muchas veces en la práctica nosotros no asumimos, ¿cierto? O no cuantificamos cuánto puede afectar la carga de enfermedad a la vida de una persona. Tanto que hay algunos indicadores, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado hablar, ¿cierto? Se calcula los años de vida afectados por enfermedad, ¿cierto? Como una medida de la afectación de la calidad de vida. Y bueno, es importante problematizar, ¿cierto? Porque sería necesario tener un enfoque para promover la calidad de vida en las intervenciones. Sí, nosotros citando este artículo que escribió Higuita Gutiérrez, ¿cierto? Ellos hicieron una revisión sistemática que hablaban sobre cuáles eran las principales condiciones de salud en adolescentes que eran estudiadas en evaluaciones de calidad de vida y podemos ver que particularmente hay mucha investigación en torno a la afectación de las enfermedades respiratorias en la adolescencia o las enfermedades del tejido cutáneo o las enfermedades de la sangre, entre ellas, por ejemplo, la leucemia, eh, enfermedades del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden imaginar, ¿cierto? Generalmente nosotros estudiamos a partir del déficit, a partir de las dificultades más concomitantes que puede tener la población pediátrica. Sin embargo, ¿cierto? Es interesante que hay pocos estudios que hablan sobre la promoción de la calidad de vida y siempre más bien son estudios asociados ya a la enfermedad desencadenada. Ahora, ¿cómo nosotros medimos la calidad de vida generalmente? Em, Se ha estudiado, ¿cierto? Y existen muchos instrumentos para poder evaluar la calidad de vida. Pero para poder evaluarlo, ¿cierto? Primero también es importante delimitar el constructo. Y algo que no mencioné en estas diapositivas, pero sí me gustaría comentarles porque es de un área muy específica. Em, Mi tesis de magíster trata sobre la evaluación de la calidad de vida en cáncer. Y es interesante ver que para el cáncer, ¿cierto? O los cánceres, como a mí me gusta decirlo, porque hay muchos tipos de cáncer y cada uno afecta de manera distinta la vida de las personas. Muchas veces lo que se entiende por calidad de vida puede ser debatible y además también puede estar afectado por las características de la enfermedad. Entonces, dado esto, muchas veces podemos encontrar instrumentos de calidad de vida que pueden ser genéricos u otros específicos. Cuando hablamos de los instrumentos de calidad de vida específicos, estamos hablando sobre evaluar calidad de vida en particular a una enfermedad en común, ¿ya? Y bueno, cuando yo les decía, no existe un cáncer, sino los cánceres, ¿cierto? Evaluar la calidad de vida en un paciente con leucemia, en un paciente con un tumor óseo o con un tumor cerebral o leucemia, como ya mencioné, ¿cierto? Puede ser un poco distinto. Entonces, tenemos por un lado estos instrumentos que están diseñados para evaluar bajo ciertas condiciones específicas y también por otro lado tenemos otros instrumentos que se le llaman los genéricos, que son aquellos que evalúan calidad de vida, particularmente comparando sujetos sanos con sujetos enfermos. ¿Sí? Esto va a ser importante porque en Internet hay muchos instrumentos que andan dando vuelta, algunos son específicos, están asociados a algunas enfermedades como las enfermedades cardiorrespiratorias, las enfermedades, bueno, la salud mental, ¿cierto? El cáncer, como ya les mencioné, etcétera, etcétera. Y también va a haber otros que tratan de hacer una valoración, digámoslo así, más genérica, más em, de entre distinguir el sujeto sano del sujeto enfermo. ¿Ya? También es importante que se mencione, ¿cierto? Gran parte de los instrumentos que evalúan calidad de vida son instrumentos que se utilizan a través de terceros. Vale decir, es muy raro, y sobre todo en población pediátrica, que sean los mismos evaluados quienes reporten su calidad de vida. Esto puede ser un poco problemático, ya que se ha estudiado que generalmente los adultos subestiman o sobreestiman quizás los efectos de la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en ese sentido, es urgente
poder contar con una amplia variedad de instrumentos que incluyan tanto el autorreporte como el reporte por proxies o terceros, ¿ya? Aún así, los reportes por terceros son útiles, ya que hay ocasiones en las que los evaluados no pueden expresarse debido a limitaciones físicas, entonces necesitan la opinión de un tercero, ¿ya? Eso con respecto a los instrumentos de la calidad de vida. ¿Y cómo se relaciona la calidad de vida con otras variables u otros efectos, digámoslo así, importantes para la psicología? Em, Se ha visto que en las investigaciones sobre conducta adaptativa habría una relación entre el despliegue de la conducta adaptativa y la calidad de vida. Y particularmente esto podría tener mucho sentido considerando de que una persona que pueda ejercer y tenga la libertad y ningún impedimento, ¿cierto?, para desplegar su conducta adaptativa, vale decir, estas capacidades para poder ser independientes, ser autónomos, satisfacer sus propias necesidades dentro del rol social que corresponde. Cuando el evaluado puede, digámoslo así, ejercer esta autonomía, esta autodeterminación, esto tendría cierta efectividad con la calidad de vida. También se ha visto de que la evaluación de la calidad de vida en salud es importante porque puede predecir algunas variables importantes sobre la epidemiología, ¿cierto? La mortalidad, la morbilidad, futuras discapacidades que podría tener la población. Y además también es un indicador en sí sobre cambio terapéutico y también sobre la progresión de la enfermedad. Y entender cómo una patología podría afectar la vida en lo práctico, ¿cierto? A veces con medidas con calidad de vida podríamos encontrar em, una prueba fehaciente de que la enfermedad está generando un cambio o una presión en algunas personas. Sí, en ese sentido, el constructo de calidad de vida siempre va a ser importante de definir, ¿cierto? Y a medida que se vayan tomando diferentes medidas o diferentes perspectivas, ya sea desde evaluar calidad de vida en enfermedades específicas o en población general, ¿cierto? Va a ser necesario replantear definiciones de calidad de vida, ¿sí? Y bueno, algo que a mí me gusta pensar, ¿cierto? Es que muchas veces cuando nosotros queremos trabajar algún objetivo en una intervención o queremos proponer un esquema de intervención para una persona, ¿cierto? Muchas veces tenemos acceso a medidas como por ejemplo las evaluaciones cognitivas, las evaluaciones psicodinámicas, ¿cierto? Pero muchas veces hay aspectos que sabemos que no están medidos directamente por los instrumentos, pero que sí afectan el panorama global de nuestro evaluado. Y, por ejemplo, aquí yo les muestro este modelo que a mí me gusta mucho, ¿cierto? Y comparto siempre en mis clases, el modelo de neuropsicología escolar Catterhall-Carroll de Miller y Maricle. Ellos mencionan, ¿cierto?, de que pues, es verdad que para digámoslo así, la psicología escolar, la psicología educacional, ¿cierto? Si nosotros queremos observar cómo funciona la relación procesos cognitivos aprendizaje, hay muchos factores que están a su alrededor que podrían afectar este desempeño. Y particularmente en este modelo está este megafactor, ¿cierto? Que es el trasfondo de todo, los factores socioemocionales, culturales y ambientales, que muchas veces nosotros no sabemos quizás cómo abordar o evaluar. Y tenemos, claro, muchos instrumentos para evaluar procesos cognitivos, para evaluar la adquisición de currículum, los conocimientos, las baterías psicopedagógicas, etcétera, etcétera. Podemos evaluar em, lo que le llaman ellos facilitadores, inhibidores, problemas de atención, memoria de trabajo, problemas sensoriales, ¿cierto? Pero todo este trasfondo psicosocial muchas veces es difícil de comprender y de capturar, ¿cierto? Hay muy pocos test que hablen, ¿cierto?, sobre estas variables que tengan las propiedades psicométricas necesarias, ¿cierto? Y que sean capaces de dar información confiable. Entonces, en ese sentido, ahí vemos la importancia y cómo, por ejemplo, una evaluación de la calidad de vida podría ser útil para sustentar intervenciones como, por ejemplo, en las escuelas o en centros de rehabilitación
o inclusive en otros contextos de clínica. ¿Sí? Bueno, con respecto a instrumentos en español, eh, gran parte de mi trabajo de investigación para mi tesis, ¿cierto? Yo pude encontrar instrumentos que en un principio estaban medidos para cáncer, ¿cierto? Y que estaban pensados para, perdón, medir cáncer, ¿cierto? Pero también se han utilizado para otras poblaciones y profundizando, ¿cierto?, en la investigación de estos, encontré que han sido también adaptados para otros países. Aquí yo les presento algunos, ¿cierto? Como por ejemplo el Short Form Health Survey, que este es un cuestionario que ha sido validado al español en su forma de 12 ítems o de 27 ítems. También esta otra escala que está en su forma tanto de adolescentes como de niños, la Child Health and Illness Profile. Y en este sentido, hay hartos trabajos, ¿cierto?, en España que se han realizado con este instrumento para poder tener medidas de calidad de vida que son más genéricas. También existen los Health Unitarity Index, que son un sistema de medición de calidad de vida que se creó en la Universidad de McMaster en Canadá y que ha tenido estudios de validación particularmente en cáncer en Argentina y en Centroamérica. Está también PetSquele, que seguramente algunas personas que hayan trabajado en rehabilitación pueden conocer el instrumento. PetSquele es un tremendo paradigma de evaluación de calidad de vida, ¿cierto? Un investigador, Barney, ¿cierto? Warin, perdón. Él ha propuesto, ¿cierto?, un modelo, ¿cierto?, para conceptualizar y definir calidad de vida y ha extendido estas definiciones a algunas patologías comunes. Por ejemplo, hay muchas versiones de PET-SQL para evaluar fatiga, para evaluar esclerosis múltiple, para evaluar problemas cardíacos, asma, cáncer y todos en base a estos instrumentos que sería más de la línea específica. Y también otro instrumento disponible, ¿cierto? Es el KidScreen, que vamos a profundizar un poco más de este. Aún así, ¿cierto? Yo les comento, ¿cierto? De la investigación, está ampliamente documentado que PET-SQL es uno de los instrumentos más utilizados en la literatura. Y también ha tenido múltiples versiones. Por ejemplo, Barney, él propuso su modelo, ¿cierto?, en 1998 y posteriormente a eso él ha replicado y bueno, ha generado diversas versiones tanto de PET-SQL, las escalas genéricas, como también ha favorecido la inclusión de PET-SQL hacia instrumentos más específicos. El único problema, por decirlo así, de este instrumento es que lamentablemente es de pago. Y yo digo lamentablemente quizás por el hecho de que en países como nosotros, ¿cierto? Tenemos dificultades para conseguir recursos para comprar instrumentos. Puede ser un poco difícil poder utilizarlos. El acceso, ¿cierto? Y la cobertura hacia distintos países es un poco problemático. Aún así, por ejemplo, se han hecho varios estudios de PET-SQL en España, en Argentina, en México, en Colombia, en Uruguay. Y ustedes si buscan PET-SQL seguramente van a encontrar alguna escala que haya sido validada, ¿cierto?, para su país. Y bueno, la opción que me gustaría a mí exponerles hoy día, ¿cierto?, sería el instrumento KidScreen. Y KidScreen, ¿cierto?, es un conglomerado de la Unión Europea, ¿cierto?, de la Comisión Europea, que decidieron crear un instrumento que evaluara calidad de vida con énfasis en salud para los niños, niñas y adolescentes. KidScreen es un tipo de instrumento genérico, vale decir que trata de evaluar sujetos enfermos y sanos, pero a nivel general, sin adscribir a alguna patología en particular. Y es una escala, ¿cierto?, que en su primera fase era de 52 ítems, pero a medida que se han ido reformulando los ítems, siempre generalmente las escalas de evaluación de calidad de vida se van reduciendo.
¿Por qué razón? Porque muchas veces tener instrumentos muy largos hace que sea difícil para los informantes llenar esos instrumentos, es fatigante y a veces con menos instrumentos, con menos ítems, perdón, se puede lograr casi o más calidad de información. Entonces, fíjense que KidScreen tiene actualmente tres versiones. La primera que fue la de 52 ítems contenidos en 10 dimensiones, para después la segunda que es de 27,5 dimensiones, y ya una tercera que simplemente trata de evaluar una dimensión general de calidad de vida con 10. KidScreen es un cuestionario, ¿cierto? Puede ser de autorreporte o reporte de terceros, donde el evaluado, ¿cierto? Lee algunas, quien responde el cuestionario, mejor dicho, lee algunas aseveraciones, ¿cierto? Y tiene que clasificar, puntuar del 1 al 5 en una escala Likert entre menos a más, ¿sí? Este instrumento está validado en varios idiomas de la Unión Europea, entre ellos está el español, y fíjense que en español también hay algunos países que lo han validado también a su población. Entre ellos, ¿cierto? Argentina, Chile, Colombia, México, España y Venezuela. Y vamos a hablar un poco sobre la versión en español chileno, ¿cierto? Que estuvo a cargo del doctor Alfonso Ursúa, un psicólogo, ¿cierto? De la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? Doctor en psicología de la salud y que él estuvo a cargo, ¿cierto?, de hacer la validación y él está como responsable en la página web de KidScreen. Ustedes, si por ejemplo buscan esta página web, ustedes pueden descargar el instrumento. Cuando digo que es de acceso abierto, sí, ustedes simplemente pueden apretar aquí, ¿cierto? Pueden descargar un archivo comprimido donde están todas las versiones de KidScreen ya validadas, ¿cierto? Y traducidas al español chileno, ¿cierto? Que además también han sido testeadas sus propiedades psicométricas. KidScreen 27, ¿cierto? Es una versión reducida. Y de los 52 ítems, ¿cierto? Se toman los 27 que son más representativos según este modelo. Se reducen las dimensiones, perdón, a 5. Y tenemos entre ellas el bienestar físico como una dimensión, después el bienestar psicológico, la relación con padres y autonomía, el apoyo social y pares, y el ambiente escolar. Este es el artículo de la validación, ¿cierto?, de KidScreen hecha por el doctor Ursúa, ¿cierto?, donde se muestra los participantes, ¿cierto?, la muestra y dónde se realizó. Es este estudio que él realizó el que produjo el protocolo que está disponible en la web para descarga. ¿Ya? Vamos a ver que también en 2014, otros académicos de Chile hicieron una segunda revisión de las propiedades psicométricas a partir del KidScreen 52, que también vamos a discutir cuáles son sus diferencias. Pero analicemos un poco cómo trata de conceptualizar y medir la calidad de vida este instrumento. La primera dimensión, ¿cierto? Que es de bienestar físico, ¿cierto? Em, Trata de explorar los niveles de actividad física, energía y estado físico de los niños, niñas y adolescentes. Tiene preguntas tales como, ¿cómo dirías que es tu salud? ¿Te has sentido bien y has estado en buen estado físico últimamente? ¿Has estado físicamente activo? ¿Has sido capaz de correr sin dificultades? ¿Te has sentido lleno de energía? Y fíjense que generalmente cuando se evalúa la calidad de vida, eh, el periodo de recuento de síntomas también es algo relevante. Generalmente estas escalas no son efectas a efecto aprendizaje o efecto memoria como una evaluación cognitiva, porque más bien trata de evaluar calidad de vida entendida como un constructo que puede cambiar de una semana a otra. Entonces, estos instrumentos pueden aplicarse desde una semana a la otra para ir monitoreando los cambios en la calidad de vida. Y bueno, este bienestar físico hace referencia, ¿cierto?, a si la persona ha podido perdón, tener bienestar físico, ¿sí? Tenemos también otra dimensión que es el bienestar
psicológico. A ver, déjenme quiero corregir aquí, hay un error. Donde hay 7 ítems donde se evalúa ítems relacionados con las emociones positivas y también la satisfacción de la vida y los sentimientos de equilibrio emocional. Por ejemplo, en esta última semana, ¿cierto? Que es el periodo de recuento de síntomas, le preguntas al adolescente o al niño, ¿has disfrutado la vida? ¿Has estado de buen humor? ¿Lo has pasado bien? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido mal que no querías decir nada o hacer nada, perdón? ¿Te has sentido sola? ¿Has estado contento con tu forma de ser? Y claro, uno puede decir esto no va a hacer un diagnóstico en profundidad, nada que ver, ¿cierto? Pero sí evaluar y tener una medida de calidad de vida a nivel general, ¿cierto? Es útil para poder levantar indicadores, ¿cierto? Sobre bienestar o sobre alertas que uno podría decir ya, a partir de esto yo debiese poner ojo más en esto, ¿sí? Y bueno, esta dimensión, ¿cierto? Explora, digámoslo así, todo lo que es el contenido psicológico, ¿cierto? El bienestar psicológico. La relación con los padres y la autonomía, ¿cierto? Esta es una dimensión que evalúa cómo es la relación con los papás, la atmósfera en el hogar. También evalúa si la persona siente o tiene deseos de independizarse y también el grado de satisfacción con los recursos económicos. Este es uno de los ítems que, digámoslo así, agrupa tres de los originales, tres de las 10 dimensiones originales de KidsScreen 52, ¿cierto? Para resumirlo en un solo clúster en el de 27. Miremos cómo evalúa esta dimensión. ¿Has tenido suficiente tiempo para ti? ¿Has podido hacer las cosas que has querido en tu tiempo libre? ¿Tus padres han tenido suficiente tiempo para ti? ¿Tus padres te han tratado de forma justa? ¿Has podido hablar con tus padres cuando lo has querido? ¿Has tenido suficiente dinero para hacer las mismas cosas que tus amigos? ¿O has tenido suficiente dinero para tus gastos personales, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, las preguntas no son ni lo suficientemente agudas como para levantar barreras o, digámoslo así, deshabilidad social de no responder, ¿cierto? Sino que también invitan a la introspección y también ayudan a que a detectar quizás posibles elementos en los que uno diga, ya, aquí tengo que poner ojo. Posiblemente, como pueden ver aquí, hay solamente uno o dos ítems que evalúan particularmente el tiempo, la percepción de que el dinero alcanza, las relaciones familiares. Pero ya si, por ejemplo, vemos alguna respuesta en extremo, quizás nunca, casi nunca, eso ya a nosotros nos permite levantar una alarma y decir, bueno, aquí yo tengo que hacer algo distinto. Eso también ya de por sí es una fuente de información relevante. Otra dimensión, el apoyo social y los pares, ¿cierto? Evalúa las interacciones de los niños, niñas, adolescentes con su entorno, ¿cierto? Y cómo se relacionan. ¿Has pasado tiempo con tus amigos? ¿Lo has pasado bien con tus amigos? ¿Tú y tus amigos se han ayudado entre ustedes últimamente? ¿Has podido confiar en tus amigos? Etcétera, etcétera. Fíjense que es interesante porque este ítem también agrupa em, y bueno, rescata ítems de la dimensión anterior, pero al hacerlo en ítems más pequeños, ¿cierto? Esto ayuda a reducir el tiempo y además también a que la evaluación sea menos fatigante. Por último, el ambiente escolar em, sería evaluado, ¿cierto? A través de estos 4 ítems también. Esta dimensión se define como la percepción de los niños y adolescentes en su capacidad intelectual, cognitiva, el aprendizaje y cómo se sienten sobre la escuela. ¿Te has sentido feliz en el colegio? ¿Te ha ido bien en el colegio? ¿Has sido capaz de poner atención? ¿Te has llevado bien con tus profesores, cierto? Estos pocos ítems también, así de manera reducida, tratan de evaluar dimensiones que podrían estar afectando principalmente la calidad de vida del niño y adolescente.
Con respecto a la administración del test, se habla, ¿cierto?, de que este test está pensado para chicos de 8 a 18 años, ¿cierto? Y bueno, va a depender también de los estudios de baremación, ¿cierto? El rango etario que ustedes van a poder acceder. Por ejemplo, en el estudio de 2014, Kidscreen 27 está disponible para niños de 10 a 18 años simplemente. Y bueno, ¿cómo uno corrige estos test, ¿cierto? Este cuestionario uno va puntuando, ¿cierto? Desde 1 a 5, donde la respuesta de nada o nunca, ¿cierto? La menor es 1 y la de muchísimo o siempre es 5. Y uno después, ¿cierto? Suma obtiene una escala, una sumatoria de puntajes brutos, ¿cierto? Que puede ir entre 20, ¿cierto? Por los 4 ítems o 35 por los 7 ítems que componen algunas dimensiones. Y algo que después se tiene que hacer para poder calcular las puntuaciones es hacer algunas transformaciones a puntajes con el modelo RASH de la psicometría. Estos puntajes, ¿cierto?, tienen valores con un promedio de 50 y la desviación estándar de 10, ¿ya? Se supone que a mayor puntuación en estos puntajes RASH reflejaría una mejor calidad de vida. ¿Qué pasa un poco y cuál sería quizás el gran pero de utilizar estos instrumentos? Estos instrumentos, como yo les digo, son gratuitos, ¿cierto? Y pueden ser empleados para medir la calidad de vida, pero la corrección, digámoslo así, es un poco difícil considerando que el modelo teórico en el cual se basa para hacer la respuesta funciona un poco distinto a la teoría clásica de los test, ¿ya? Y bueno, la página web incluye manuales, ¿cierto? Y tutoriales para mostrar cómo uno podría transformar estas puntuaciones brutas a puntuaciones estandarizadas, ¿cierto? Particularmente estas puntuaciones T-score, ¿cierto? Y yo encontré que dentro de el autorreporte, que es la forma que se validó en el estudio de Alonso, estas serían, digámoslo así, los baremos internacionales, donde, por ejemplo, la sumatoria de los puntajes, ¿cierto?, arrojaría este puntaje T. Ahora, ¿qué ocurre? Em, Claramente, esto transformaría los puntajes, ¿cierto?, a un puntaje equivalente, pero habría que posteriormente después hacer otros cálculos para estimar cuánto la puntuación se aleja o no del promedio poblacional. Y bueno, ahí ocurre un poco la dificultad, ¿cierto? Y ahí uno se da cuenta por qué es que los instrumentos psicométricos no es llegar y simplemente aplicarlos. Uno tiene que saber un poco cómo es todo el trasfondo y cómo, entre comillas, se fundamenta la lógica de medir calidad de vida de esta forma. Me gustaría introducir brevemente qué son las puntuaciones RASH, ¿ya? Las puntuaciones RASH son parte del modelo RASH, que a su vez forma parte de los modelos de la psicometría que se llama la teoría de la respuesta al ítem. Como yo les mencioné, esto es un paradigma alternativo a la teoría clásica de los test. Ya, esto es un poco más quizás complejo de entender, pero tiene su justificación el cambio, ya que la teoría clásica de los test ha tenido algunas críticas o algunas quejas, sobre todo para evaluar fenómenos más complejos, ¿ya? Se dice que estas puntuaciones y el modelo RASH trata de evaluar variables latentes, que vale decir que no se pueden observar directamente y que además también son, digámoslo así, son multidimensionales. Algo importante que tienen que saber al respecto, y bueno, yo sin tampoco ser un experto en la teoría de la respuesta al ítem, pero sí hay algo que define la idea de los fenómenos latentes. Habría dos aspectos a considerar cuando nosotros hacemos mediciones con estos test, el parámetro de habilidad y el parámetro de dificultad, que tiene que ver particularmente con la capacidad del evaluado de poder responder al ítem de la pregunta, pero además también la dificultad que implica responder esa pregunta o responder esa tarea.
¿Qué significa? Muchas veces la teoría clásica de los test, por ejemplo, al evaluar inteligencia, diría que las personas pueden y su nivel de inteligencia se va a ver directamente reflejado en la capacidad de responder a las preguntas de una prueba de inteligencia. Ahora, eso sería solamente si nos basáramos, digámoslo así, en la habilidad de la persona para responder. Y sería algo así como, sería algo así como que dijésemos que la persona es capaz de responder sin ninguna interferencia, sin ninguna dificultad del medio o del constructo que quiere medir, ¿cierto? Digámoslo así que lo que yo tengo lo mido 100% sin ninguna dificultad. Pero vemos que en la práctica no es así. Por ejemplo, hay muchísimas dificultades en torno a la evaluación de la inteligencia, el tema de las variables socioculturales, ¿cierto? También quizá las variables en cómo el evaluado estaba em, predispuesto ese día para poder hacer la prueba, el efecto memoria, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad vamos a ver que las puntuaciones o más bien la teoría de la respuesta al ítem es algo interesante porque plantea de que en realidad las variables no serían tan fáciles de medir, por decirlo así. ¿Ya? No quiero tampoco entrar a confundir mucho con esto, ¿cierto? Porque en realidad es psicometría pura, ¿cierto? Y a veces uno al quizás querer explicar puede generar más estrés o más dificultad. Lo importante, ¿cierto?, es que, digámoslo así, esta complejidad que tiene KidsScreen 27 es debido a que trata de entender las variables y los fenómenos que pretende medir de una manera, digámoslo así, más compleja, ¿ya? Y que tiene que ver también afectando un poco la variabilidad y el azar en el proceso de respuesta. ¿Ya? Yo les decía, ¿cierto? Y por qué en el fondo uno tendría que utilizar otro modelo en vez de la teoría clásica de los test que siempre hemos utilizado, es porque hay deficiencias, ¿cierto?, en los modelos clásicos. Particularmente, ¿cierto? Yo les comentaba, ¿cierto?, que la teoría clásica de los test dice que las diferencias en las respuestas de las pruebas va a depender únicamente de la capacidad del individuo, sin considerar otras fuentes de variación importantes. ¿Ya? Ellos van a creer, ¿cierto? Y la teoría clásica de los tres asume que las demás variables que podrían generar esta variabilidad en las puntuaciones son siempre las mismas, son constantes e incambiables. Y hoy en día vamos viendo que cada vez más se demuestra quizás lo contrario, ¿sí? Bueno, también otra de las dificultades que tienen los test, según la teoría clásica de los test, ¿cierto? Que tendrían dificultades también en fiabilidad y evalúan las propiedades de los mismos a través del test en conjunto. Por ejemplo, la idea de evaluar la consistencia interna, evaluar de cómo el test funciona en su completitud y no deja espacio para los ítems individuales. Como por ejemplo, ustedes pudieron ver aquí, supongamos en la dimensión de los padres y autonomía. Aquí hay apenas dos ítems que hablan sobre el tema económico, sobre el dinero. Em, si yo quizás tuviera una teoría, una aproximación más de la teoría clásica de los test, yo no podría quizás utilizar solamente estos dos ítems para evaluar esa dimensión. Tendría que hacer énfasis en todos los demás ítems. En cambio, aquí, con la aproximación de la teoría de respuesta al ítem, permite que hay espacio para para variabilidad en al menos uno o dos ítems. Entonces, por eso es que se sustenta el hecho de que este instrumento, que trata de evaluar algo tan amplio a través de tan pocos ítems, tenga un sistema, digámoslo así, diferente. ¿Ya? Bueno, ¿cómo podemos utilizar KidsScreen 27? Em, la misma página web, ¿cierto?, de la agrupación dice que el test es de uso libre, está disponible para que se pueda utilizar y la corrección se podría hacer a través de plantillas informáticas con algún programa o quizás utilizando el SPSS, es este software de las ciencias sociales estadístico.
Seguramente ustedes lo habrán escuchado, ¿cierto? En sus clases de cuantitativa, ¿cierto? O quizás en varias ciencias sociales, ¿cierto? Y bueno, lo curioso es que ellos son bien generosos con su material, no esconden nada, pero se necesita alguien que, entre comillas, trate de entenderlo. Ellos ofrecen toda la sintaxis para ingresar los datos al SPSS para poder generar las correcciones, pero también advierten de que, por ejemplo, hay unos ítems que están invertidos, que, por ejemplo, están formulados de tal manera que en realidad decir mucho está mal y decir poco está bien, ¿sí? Entonces ellos dicen que tenemos que recodificar las puntuaciones de cuando las ingresamos y después recién podríamos generar em, los cálculos, ¿cierto? Y eso es un poco más complejo. Aún así, ¿cierto? Este seminario, ¿cierto? Trata un poco de demostrar y señalar de que quizás personas que estén más familiarizados con el uso de esta tecnología, ¿cierto? O más bien estos programas y quiera emplear medidas de evaluación de calidad de vida, ¿cierto? Está este recurso disponible. ¿Sí? Vamos a hablar un poco, ya para ir finalizando, las diferencias entre los estudios de Alonso y de Molina, que fue quien hizo el estudio de validación, ¿cierto?, en 2014. Y bueno, este estudio, ¿cierto?, es de 2009, ¿cierto? Se utilizó una muestra de 1.678 estudiantes de la región de Antofagasta, particularmente de la ciudad de Antofagasta y tenía una población entre 54% de mujeres, 45% de hombres. Digámoslo así que no había una brecha de género tan grande. También utilizaron 9 establecimientos educativos, ¿cierto? Y tres de ellos, cada uno, o mejor dicho, se reflejaban tres tipos de establecimientos, los establecimientos municipales, subvencionados y particulares. Me gustaría aquí comentar a nuestros colegas que son del extranjero. Para nosotros es importante saber el régimen o cómo se sostiene el colegio, ya que en Chile eso es un indicador de nivel socioeconómico y también es un factor que puede afectar los desempeños en las mediciones de matemáticas, lenguaje, ¿cierto? O también en las mediciones de inteligencia. Así como, por ejemplo, yo he aprendido en mi paso por el extranjero que, por ejemplo, el nivel socioeconómico en Francia lo miden a partir de si la mamá está soltera o está casada, considerando de que si está soltera es solo un ingreso para la casa, mientras que si está casada son dos ingresos, asumiendo que siempre papá y mamá trabajan. En Chile un buen proxy para medir el nivel socioeconómico es el tipo de colegio al cual los estudiantes asisten. Los colegios particulares, ¿cierto? Son más caros, son, digámoslo así, más exclusivos, ¿cierto? No son de fácil acceso para todos. Y además también va cierta población en particular. Los colegios municipales son las escuelas públicas, aquellas que no requiere de pago para poder ingresar, y los subvencionados es un poco un modelo de ambos. Habla de subvención porque una parte de los gastos los cubre el Estado y otra parte los cubre los mismos estudiantes. Si a alguno de ustedes le gustaría y le interesaría saber cómo esto afecta en Chile, hay muchos estudios, particularmente el último artículo de la validación de BIS 5 en Chile, se muestra de que esta segregación de tres tipos de escuelas se observó que generó diferencia en las puntuaciones de CI inclusive, dando que los colegios particulares tenían mejor desempeño que sus pares. Bueno, algo importante con respecto al estudio de Alonso sobre Kidscreen 27 es que él utilizó una adaptación de la versión española de adolescente, ¿cierto? A la cual hizo un estudio, un piloto de comprensión y le hizo algunas modificaciones. Se encontró, ¿cierto?, dentro de las evidencias de validez de que particularmente todos los dominios correlacionaban entre sí. Y también se encontró de que haciendo un análisis factorial se observaba la estructura de 5 factores en la que está basado Kidscreen 27. También podemos ver que las puntuaciones T, ¿cierto?
cuál fue el promedio y la desviación estándar em, por cada una de las dimensiones, separando tanto la muestra por género o también por rangos etarios. ¿Sí? Ahora, este segundo estudio que se hizo también en Chile, eh, este se utilizó el mismo instrumento, o más bien, es técnicamente el mismo instrumento, pero validado de manera distinta. Este fue un equipo que primero validó el instrumento Kidscreen 52, que es el, digámoslo así, el anterior, y posteriormente tomaron los datos y los estudios de Kidscreen 52, ¿cierto? Para poder validar Kidscreen 27. Ya, vale decir, tomaron y estudiaron los datos de la muestra, ¿cierto? Para validar el mismo instrumento. Fíjense que las diferencias aquí son grandes, particularmente por el tamaño muestral. Fíjense, 7.910 evaluados, ¿sí? Y también algo interesante que yo consideré relevante en este estudio es que ellos, además de considerar los tres niveles socioeconómicos que están disponibles en Chile, ellos hicieron una ponderación sobre la distribución de la muestra en proporción a la realidad nacional. ¿Y qué pasa? La gran parte de los estudiantes en Chile, ¿cierto?, van a colegios municipales y subvencionados. Los colegios pagados o particulares, apenas un 6% de la población a la que asisten. Quiero hacer un pequeño cambio aquí porque yo puse particular, voy a poner también particular aquí. Y esto lo encontré interesante porque, digámoslo así, refleja que no siempre a veces separar los mismos niveles va a hacer, digámoslo así, la muestra más representativa o no, ¿sí? Ellos consideraron como medidas de validez que la raíz del error cuadrático medido aproximado, ¿cierto?, sea menor a 0,06 y también que el índice de bondad de ajuste sea de sobre 9. Y bueno, aquí vemos cuál fue la, digámoslo así, cuál fue las características, ¿cierto?, de los ítems. Y fíjense que aquí los ítems no son exactamente los mismos, no están exactamente con las mismas palabras o la misma traducción, porque en el estudio que hizo Molina en 2014, ellos siguieron un esquema distinto para poder traducir el instrumento, ¿ya? Hay algunas diferencias en torno a algunas palabras y el vocabulario, pero podemos ver que, por ejemplo, la consistencia interna o también la correlación ítem con el resto del test, ¿cierto?, son aceptables. Y aquí tenemos la correlación entre las dimensiones, que es distinta a la que se obtuvo en el estudio de Alonso, pero que particularmente es porque también el instrumento no es exactamente el mismo, pero sigue siendo satisfactorio. También aquí tenemos las medidas de puntajes RASH, también expresada, ¿cierto? Aquí lo que sí, como yo les comentaba, por grupos de 10 a 18 años en vez de 8. Entonces, particularmente en cuanto a las diferencias, según ellos remarcan, Molina y colaboradores, em, el estudio realizado por ellos tendría mejores propiedades psicométricas, particularmente porque la raíz cuadrada, ¿cierto? Medida de, perdón, no me acuerdo es un nombre largo, la raíz del error cuadrático medido aproximado es es menor en la del estudio de Molina y por consiguiente se considera que se ajusta mejor al modelo. Y también el índice de bondad de ajuste, ¿cierto? Alcanzaría los estándares que ellos proponen que son los necesarios. ¿Por qué ocurren diferencias si todavía es un mismo instrumento? Esto ocurre ya que, si bien es cierto, es un mismo instrumento, los procesos y la procedencia son distintos. Alonso dijo que, cierto, era una adaptación del cuestionario en español ya realizado, mientras que Molina hicieron una traducción del inglés al español, pero ese proceso de traducción fue un estudio de traducción de doble proceso, vale decir, una traducción de ida y una traducción de vuelta, que generalmente es el estándar que uno realiza cuando quiere adaptar instrumentos de un idioma a otro. ¿Qué pasa? Yo si tomo el instrumento en inglés, ¿cierto? Yo tengo que hacer una traducción que sea equivalente y sea comprensible,
Entonces, las metodologías en la traducción de instrumentos proponen que uno debiese hacer dos traducciones y después hacer una síntesis para buscar y ver cuáles son las discrepancias y ver si la traducción se entiende o no. Porque si no se hiciese eso, ¿cierto? No se podría resguardar de que la traducción sea arbitraria y además también eliminar los riesgos de malos entendidos. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el estudio de Molina es más robusto, pero el instrumento está disponible con la traducción que hizo Alonso, ¿sí? Y bueno, como conclusión general, podríamos decir que finalmente, pese a las dificultades que podrían ocurrir para la traducción o la corrección de los resultados, KitScreen 27 es un instrumento que es de acceso gratuito, tiene propiedades psicométricas aceptables y podría permitir medir calidad de vida en niño, niña y adolescente chileno. Esto podría ser algo innovador dentro del trabajo en las escuelas, por ejemplo. En los programas de integración particularmente, ¿cierto? Siempre se recae mucho en las pruebas psicométricas, pero quizás evaluar otros aspectos latentes en el proceso de aprendizaje, como por ejemplo la calidad de vida, podría enriquecer quizás la mirada clínica de en estos casos. ¿Cuántas veces no hemos visto que en realidad no es que el chico tenga necesariamente una condición del neurodesarrollo, sino que a veces son los factores psicosociales los que intervienen? Bueno, este es un instrumento que podría generar quizás algunos datos que nos servirían para hacer frente a esta variabilidad y a estos casos. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios? Pues mientras leo la pregunta de Pablo, dice Germán, ¿tienes literatura para interesarse de cómo afecta a nivel proxy en el CI y otras funciones cognitivas, autores, etcétera, etcétera? Bueno, con respecto a eso, eh, más bien las medidas proxy generalmente no se utilizan para evaluar inteligencia y otros procesos cognitivos. Generalmente las medidas proxy son para instrumentos que son pro, patient reported outcomes. Y generalmente son utilizados para evaluar aspectos sobre temas más de salud, por decirlo así. ¿Ya? Y sí, por ejemplo, se ha visto, y tendría que buscar simplemente, si quieren puede escribirme un correo para buscar la referencia, se ha visto que, por ejemplo, en cáncer es súper difícil tener una medida, digámoslo así, libre del sesgo del adulto. Entonces hay veces que los mismos niños, ¿cierto? En realidad tienen más dolor, tienen más dificultad de la que sus padres o sus cuidadores reportan. Y por un problema de que ellos no pueden expresarlo, ¿cierto? Está submedido. ¿Sí? Eso. Bueno, ¿qué piensan? ¿Alguno de ustedes trabaja en escuela? ¿Les creen que sería interesante poder emplear o incluir mediciones de calidad de vida en contextos escolares, en contextos de clínica? Tremendo, abramos el debate. Levánteme la mano y a quien quiera dar su opinión, su apreciación. MS dice excelente ponencia. Muchas gracias, dice Macarena Parra. Ahí Claudio Becerra hace un comentario. Cuando hablo de algunos instrumentos pensé que se parecía mucho al NSFAS. Oh, el NSFAS no lo conozco. Ah, ya, ahí estoy viendo. Evaluación familiar ecosistémica. Ah, ya. Y bueno, sí, particularmente si es de escala, evaluación familiar ecosistémica. Sí, no lo conozco, pero seguramente por donde viene, posiblemente es más para evaluar dinámica familiar, ¿cierto? Y bueno, eso, digámoslo así, mucho más relacional. Es menos ligado, por ejemplo, por decirlo así, a la subjetividad o cómo la persona resentiría su bienestar personal, pero sí, claramente podría estar relacionado. Sí,
Dice Marcela, es importante medirlo, claramente afecta de manera directa los resultados que tanto buscan los colegios, pero si iniciamos desde la base, que es preocuparse del bienestar de los alumnos, otro sería el escenario. Sí. O a veces también en la población que tiene necesidades educativas especiales, ¿cierto? Además también tienen trasfondos psicosociales grandes. Entonces hay veces que uno busca o necesita una medida o un dato duro para decir, ya, yo creo que quizás también esto sería importante de abordar. Dice Pablo, personalmente me estoy metiendo al tema de la neuropsicología de la desigualdad y bienvenido todos los aportes metodológicos para medidas de primera infancia en calidad de vida y en general diferencias de funcionamiento cognitivo. Súper con la charla, Germán. No, de nada. Sabes que de hecho encontré, y si tú buscas, por ejemplo, en internet modelo de Rush, encontré un artículo que hablaba sobre cómo medir, cómo utilizaban en España el modelo Rush para medir, por ejemplo, la pobreza. Y claro, o sea, la pobreza es algo que es multifactorial, ¿cierto? No podemos decir por ejemplo, el pobre es pobre porque quiere, no, ¿cierto? Hay muchísimos elementos o trasfondos que a veces perpetúan la pobreza. Entonces, a partir de ello, uno podría quizás tener una aproximación sobre cómo funcionan estos modelos basados en la teoría de la respuesta al ítem y son muy, muy interesantes. Dice, ¿se puede realizar una capacitación autogestionada mediante lecturas o recomiendas capacitarse con externos? La verdad es que el instrumento y cómo define calidad de vida es bastante concreto. También el instrumento podría ser utilizado más como una suerte de screening, más que para un diagnóstico más eh, complejo. El único problema que yo encontré es el tema de la corrección, porque yo estuve viendo, ¿cierto?, cuando estaba preparando la ponencia que el instrumento, ¿cierto? Las puntuaciones directas hay que transformarlas a este sistema de puntuaciones para después establecer rango. Y, por ejemplo, uno podría calcular a partir de las puntuaciones T de la muestra que yo les mostré, que yo les puse, ¿cierto? De los baremos, perdón. Uno podría calcular un puntaje Z, quizás para saber cuánto se aleja la persona del promedio, para establecer si hay algo o no, cuántas desviaciones están se alejan, pero eso es como bien complicado de hacer. Lo ideal sería que quizás alguien no solamente hablara de la capacitación del test, sino que pudiese proporcionar un medio para poder generar las correcciones. Porque los datos ya están, pero el sistema de corregir el instrumento, el que, digámoslo así, aún no está disponible. Dice, hola, llegué tarde y me quedé con la duda de si se expuso en el caso de pacientes con discapacidad severa. Trabajo en neurorehabilitación, muchas veces piden evaluación y me gustaría poder evaluar de forma más completa que solo cualitativamente. Eh, bueno, ahí este es un instrumento genérico de calidad de vida. Habría que buscar si en alguno de los otros instrumentos han hecho validaciones para trabajar con personas con discapacidad intelectual. Ahí desconozco, pero posiblemente KidScreen podría ser útil en su caso, ¿sí? Em, pero sí, quizás tal vez sería bueno, si entendemos desde la evaluación de la calidad de vida con instrumentos específicos, tal vez buscar algo ligado con la calidad de vida. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo usted trabaja con discapacidad intelectual, bueno, acá dice discapacidad severa. Si es, bueno, yo creo que quizás sí sería útil porque yo ya había leído, perdón, discapacidad intelectual. Si entendemos discapacidad desde el punto de vista general, así como lo define la CIF, sí. Sí, yo creo que sí podría servir. También quizás evaluar la conducta adaptativa va a ayudar a determinar en qué grado se cumple la autodeterminación y la propia adaptación de la persona en su entorno. ¿Ya? Eso. Tremendo, profesor. Súper. Muy, muy agradecido por el tiempo a responder las preguntas, a los participantes, ¿verdad? Alumnos y alumnas también, por dejar sus inquietudes en el chat. Voy a dejar hasta aquí el video. Agradezco mucho la participación de quienes estuvieron en vivo escuchando esta tremenda ponencia. Invito a todos y a todas quien quiera sumarse a dipa.cl e inscribirse en seminarios
gratuitos como este y de otras diversas temáticas que tendremos aquí en la plataforma de YouTube para que revisiten este contenido y otro del que quiera. Invitados a repostearnos, a mencionarnos, a invitar a sus colegas y, y gente para que nos sigamos educando en estos y otros ámbitos. Muy agradecidos. Muchas gracias.